Es muy triste que todavía exista gente que justifique lo sucedido en el Metropolitano en el último derbi. Es muy preocupante que le den la razón a Simeone y que culpen a Courtois, pero todo es bastante más duro de digerir cuando el que hace declaraciones tan abyectas es un exfutbolista. Que un exfutbolista sea capaz de decir las barbaridades que vais a escuchar ahora es muy, muy, muy preocupante. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Hace ya unos cuantos días que se jugó el partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid. Como se suele decir, ya ha llovido. De hecho, ya se ha castigado, aunque a mí de manera súper liviana, al Atlético de Madrid con el cierre parcial de esa parte de la grada del Metropolitano, con una multa famélica irrisoria para el propio Atlético de Madrid. Pero con todo y con eso, pese a que ya haya llovido, pese a que se haya jugado incluso otro partido después, etcétera, etcétera, y que estemos en un parón, la sensación es que cada vez que habla alguien hay miedo a que suba el pan. Y el último ejemplo lo tenemos en Ricardo López, que muchos no se acordarán de él, sobre todo los que no iban en España, pero los que sí somos de aquí lo recordamos como un portero que estuvo en Osasuna, en el Real Valladolid, en el Atlético de Madrid, que tuvo un paso fugaz por el Manchester United y ha estado charlando en un podcast donde se le ha ocurrido decir las barbaridades más grandes que yo he escuchado sobre el tema de los mecherazos a Courtois. Mira que hemos escuchado cosas. Mira que Simeone ha sido bestia. Mira que Coque, bueno, Coque es lo que es. El pobre le falta una patata para el kilo y no lo puedes juzgar mucho más allá de eso. Mira que el Atlético de Madrid, hoy lo hemos visto en el análisis de portadas, ha hecho el ridículo pidiendo poco menos que le quiten la sanción porque la considera injusta. Bueno, pues ha tenido que llegar el último que había por ahí a decir la burrada más grande. Os comparto ya la pantalla del diario AS. Courtois estuvo desafortunado, Simeone tiene razón. El exfutbolista Ricardo López, mítico portero de Osasuna 7 temporadas y canterano del Atlético, cancerbero en el doblete, da la razón al entrenador argentino en la polémica del último derbi. Hasta ahí tú dices, bueno, a ver, hay que estar zumbado para darle la razón a Simeone en un tema tan delicado, pero lo peor son las declaraciones, que luego, por cierto, yo, después de leerlas, he buscado el podcast para escucharlas y por desgracia son así. No están sacadas de contexto, no están manipuladas. Dice de verdad las barbaridades que vais a escuchar a continuación. Ricardo López habló en el podcast Local Legends, bueno, no es Legends con T, es Legends con D de Dinamarca, es decir, Local Legends, nada que ver con lo que comenta aquí la periodista en cuestión, presentado por Rafa Maínez. Y le preguntan, evidentemente, por el tema de los objetos tirados a Courtois en el Metropolitano, toda la polémica, etc. Y dice, Courtois estuvo desafortunado. Para empezar, cuando mete gol el Real Madrid, se vuelve a la grada y lo celebra un poco, no, de desfase ahí. Creo que eso sobra, porque luego te viene la vuelta y mira, como tú bien dices, hemos sufrido de todo en el fútbol y yo creo que mientras no tiren cosas que te pueden lastimar de gravedad, pues creo que un mechero no va a ninguna parte. Y me pareció muy feo, feísimo, que él cogiera el mechero y fuera a enseñárselo al árbitro, a medio campo. Un jugador que ha estado ahí, en esa afición, que le han tratado increíblemente. Para mí, que no se deben tirar objetos al campo, eso está claro, pero lo hemos vivido toda la vida. Que no se puede normalizar, está claro. Y que ahora en los campos hay más seguridad y hay que evitar que llegue la sangre al río y que no haya esa violencia que a veces ves. Hemos visto en otros campos o que se ve en el fútbol, pero yo aquí le doy la razón a Simeone. Vamos a ver. Está bien utilizado lo de la sangre al río porque justo forma parte de un sector de esa afición que tiene sangre a sus espaldas y algún que otro cadáver en el río. Así que está bien tirado ese símil. Por cierto, querido Ricardo, es de una barbaridad impresionante llegar y decir, oye, mira, si te tiran mecheros, mientras no sea algo de extrema gravedad, pues tampoco hay que ir al árbitro a enseñarle un mechero, pero vamos a ver.
pero ¿en qué cabeza? O sea, me está diciendo Ricardo, yo no sé si este hombre tendrá familia o no, hijos, mujer, abuelos, suegros, madre, padre, tal. Entonces tú me estás diciendo que si mañana le tiran un mecherazo a alguien de tu familia y le abren la cabeza, que tú tranquilo porque no le han tirado, qué sé yo, o yo qué sé, no le han tirado, pues le han tirado una botella, ¿no? Porque le han tirado un mechero. Es que es de una chorrada, es de una sinvergonzonería. Soltar esa barbaridad. Un tío que encima ha estado ahí en el terreno de juego y dice, a Courtois le han tratado de maravilla, pero se le han reventado la estrellita que tenía ahí en el Metropolitano. Le estuvieron cantando muérete durante 70 minutos en el Metropolitano. ¿Eso para ti es tratarlo de maravilla? O sea, la culpa es de Courtois por ir a entregarle el mechero al árbitro. Que encima, si hubiera entregado todos los mecheros que le tiraron a Courtois, cuidado, que un mechero no te va a matar. Un mechero. Es verdad, no te mata, pero te puede abrir la cabeza. Que le pregunten a Roberto Carlos que un día le hicieron una brecha curiosa por el lanzamiento de un mechero. Pero claro, como no es un objeto que te pueda matar, pues para Ricardo está bien empleado. Joder, hijo, de verdad, qué pena que no seas otra vez futbolista. Tendrías que volver a ponerte en un terreno de juego. Y si algún día te tiran un mechero y te abren la cabeza, pues coges y dices, no, no, si yo no quiero que me atiendan, que el mechero no es contundente, no es algo que te pueda causar cierta gravedad. Seguimos con la entrevista porque lo peor casi está por venir. También hay que intentar no provocar, jugar al fútbol, ser honesto con el contrario, con la afición, y hay jugadores que no lo están siendo y a veces no se dan cuenta de que el aficionado lo vive muy intensamente. Se ponen nerviosos, llegan a momentos de alteración y si tú encima coges y picas y provocas, pues atente un poco a las consecuencias de la gente que no sabe frenar. A mí de verdad, a mí de verdad, que un profesional, o sea, ya me duele, me molesta que una persona lo diga. O sea, me resulta ofensivo escuchar a un ser humano decir eso, pero que lo diga un exfutbolista, lo de atente a las consecuencias, pero ¿cómo que atente a las consecuencias? ¿Pero de qué estamos hablando? Que estamos validando la violencia en un estadio, que estás defendiendo a un grupo de ultras, pero ¿cómo eres tan miserable, Ricardo López? ¿En qué cabeza cabe decir abiertamente en un podcast delante de todo el mundo que lo quiera oír? Pues si has hecho eso, atente a las consecuencias. Pero ¿cómo que atente a las consecuencias? ¿Pero en qué momento un futbolista se tiene que atener a las consecuencias que le puedan conllevar ante un grupo de ultras? ¿Pero de qué estamos hablando? Bueno, para el que no lo sepa, Ricardo López tiene este currículum, para el que no lo conozca. Atlético de Madrileño, Ávila, Atlético de Madrid B, Atlético de Madrid, otra vez Atlético de Madrid B, luego ya fue poco a poco, pues bueno, estuvo unos cuantos años en el Valladolid, por desgracia para mí, Manchester United, donde jugó menos que yo, Racing de Santander, otra de Manchester United, donde volvió a jugar menos que yo, Osasuna, Multivera, Osasuna, y ahora está en la Kings League. Ahí está, en la Kings League. Ricardo López, porque el entrenador fue Racing de Ferrol, fue el Egea y para de contar. Yo supongo que como entrenador tendrá el mismo valor que yo como protagonista de anuncios de peinados y cosas así o de champús. Entonces, bueno, pues que sepáis, pues este hombre es otro que si tú mañana ves un partido del Atlético de Madrid y te lo encuentras en el frente atlético metido, pues tampoco te extrañas, no te escandalizas. De verdad, yo creo que aquí el comité de antiviolencia tal no puede entrar porque este no tiene ningún tipo de unión con el fútbol ni de conexión. O sea, la Kings League no es fútbol profesional, tal, pero hay que empezar a frenar con este tipo de declaraciones. Yo creo que aquí, repito, no en este caso, pero sí en otros como el de Simeone, Coque tal, hay que empezar a meter castigos, hay que empezar a condenar estas cosas porque se nos va la pelota. Se nos va la pelota y repito, yo he escuchado este podcast no, esta parte en cuestión del podcast y es que lo dice. Dice que hay que atenerse a las consecuencias. Dice que un mechero al final no es un objeto contundente que te vaya a revestir gravedad y que te lo tienes que comer, poco menos. O sea, chico, cálmate, cálmate, que hay que cambiar el discurso. Que no hay que... Es que, aunque parezca mentira, el discurso es, solo te han tirado un mechero, no te han tirado algo más grande. Que no hay que tirar nada, Ricardo López, hijo mío, no sé en qué mundo vives. Que hay otros países que tienen otras costumbres que tienen que ver con la violencia y con el maltrato a seres humanos y tal, y no por eso está bien hecho porque sea una costumbre. Hay que evolucionar, hermano, hay que crecer un poquito interiormente, hay que dejar atrás el siglo XIX quizá. De verdad, que estás validando la violencia en un campo de fútbol, que estás diciendo que la culpa la tiene
el que ha celebrado un gol y no el que le ha lanzado un objeto. Pero ¿cómo eres tan miserable, Ricardo López? Y luego decir, no, porque se atenga a las consecuencias. Claro. Otro resentido de mierda dentro del fútbol español. Otro antimadridista que no contento con ser antimadridista, que me parece muy bien, además es un antimadridista enfermizo, que es capaz de validar actos violentos para así defender lo que él considera que es suyo. Estáis muy mal de la cabeza, pero muy, 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 muy mal de la cabeza. Ojalá a nadie de tu entorno ni de tu familia le pase algún día algo grave, porque entonces no creo que vayas a la policía a decir, no, que no vengo a poner una denuncia. Vengo a decir que si mi familia viene a denunciar esto, que no les hagáis caso, que solo les han tirado una botella, no les han tirado, ¿qué te digo yo? O solo les han tirado un vaso de cristal, no les han tirado una botella entera. Madre mía. Hay que estar mal de la cabeza, hijo mío, pero mal, 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 mal de la cabeza. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.